Buen día, mi nombre es Omar Montilva, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Les voy a presentar la energía hidroeléctrica desde el punto de vista de las mini centrales hidroeléctricas o mini hidro. Las centrales hidroeléctricas son complejos que permiten el aprovechamiento de las fuentes hídricas para la producción de energía eléctrica, es decir, transforman la energía cinética del agua en energía eléctrica. Existen diversos tipos de centrales hidroeléctricas. En esta presentación solo hablaremos de las centrales hidroeléctricas a pequeña escala, conocidas como mini centrales hidroeléctricas o mini hidro. Estas pueden generar desde 1 kilovatio hasta 100 kilovatios. Sin embargo, algunos autores establecen como criterio para la máxima capacidad de las mini centrales hidroeléctricas la mínima capacidad aceptada por la Comisión Europea para las centrales hidroeléctricas convencionales. Este límite es de 10 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier central que genere menos de 10 megavatios, según la Comisión Europea, es o se denomina mini central hidroeléctrica, es decir, se considera una mini central hidroeléctrica. Ahora, ¿qué son las mini centrales hidroeléctricas? Debemos saber que la energía hidroeléctrica es un tipo de energía renovable que utiliza agua para generar energía eléctrica. Esto se hace a través de un complejo llamado central hidroeléctrica. Esta está diseñada para permitir el flujo de agua desde una cota superior hasta una cota inferior, lo cual se traduce en la pérdida de energía potencial. Esta energía se convierte primero en energía mecánica dirigiendo el paso del agua hacia la turbina y luego en energía eléctrica a través de un generador que está directamente conectado con la turbina. Las minicentrales hidroeléctricas son estos complejos a menor escala que aprovechan fuentes hídricas de menor tamaño, como son ríos, riachuelos, pozos, ríos subterráneos. Estas minicentrales hidroeléctricas utilizan el principio anteriormente descrito para generar energía limpia y renovable. Según la capacidad que posean las mini centrales hidroeléctricas, se pueden caracterizar como microcentrales hidroeléctricas, mini centrales hidroeléctricas y pequeñas centrales. Las microcentrales hidroeléctricas van desde 1 hasta 50 kilovatios. Por lo general son de uso doméstico o de pequeñas comunidades. Suelen estar aisladas del sistema eléctrico o agregadas o integradas a pequeñas redes comunitarias. Las mini centrales hidroeléctricas van desde 50 hasta 500 kilovatios. Son centrales que pueden estar aisladas del sistema eléctrico, en el caso de que sean comunidades o pequeñas empresas, pero también suelen estar integradas al sistema eléctrico donde son usadas como estaciones de recuperación de carga en líneas de gran extensión. Las pequeñas centrales hidroeléctricas son aquellas que tienen o generan potencias desde 500 hasta 10.000 kilovatios. Pueden usarse en empresas de gran envergadura o directamente para suministrarle energía al sistema eléctrico. Veamos una breve reseña histórica de las mini centrales hidroeléctricas. Actualmente las primeras centrales hidroeléctricas del mundo pueden ser consideradas como mini centrales hidroeléctricas. La primera del mundo se construyó en 1880 en esta ciudad de Gran Bretaña. Podemos observar una imagen de esta microcentral. En Venezuela la primera central hidroeléctrica fue construida en el río Guaire por la zona del Encantado. Empezó a construirse en 1895 y se inauguró el 8 de agosto de 1897. Fue construida por el ingeniero venezolano Ricardo Zuloaga, fundador de la empresa La Electricidad de Caracas con tan solo 28 años de edad, el señor que vemos en las imágenes de la derecha. Esta planta generaba 450 kilovatios y fue la primera del país y la segunda de América, siendo seguida por la primera planta de América que se construyó en Estados Unidos, en York, en 1882. La creación de esta central hidroeléctrica, la del Encantado, posicionó a Ricardo Zuloaga como uno de los pioneros de la electricidad en el mundo. Importancia de las minicentrales hidroeléctricas. La disponibilidad de energía siempre ha sido esencial para la humanidad, que cada vez demanda más recursos energéticos para cubrir sus necesidades de consumo y de bienestar. Las energías renovables provienen de fuentes como el sol, la energía eólica, biomasa y la energía hidroeléctrica. Están siendo fuertemente resaltadas a nivel internacional, debido a que permiten un desarrollo sostenible del medio ambiente junto con el desarrollo de la humanidad. El actual sistema energético a nivel mundial está basado en la generación de energía a partir de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón mineral, el gas
natural, etc. La generación de energía a partir de estas materias está siendo ampliamente replanteada por varias razones. Primero, son recursos limitados que se encuentran en puntos concretados del mundo. Su uso a gran escala está provocando graves daños al medio ambiente y daño a la salud de los seres humanos. Y provocan, o mejor dicho, agotan las reservas de estos minerales que hay en nuestro planeta, privando así a las generaciones futuras de estos recursos. Es por esto que las actuales políticas nacionales y acuerdos y tratados internacionales incluyen como objetivo prioritario un desarrollo sostenible que no comprometa los recursos de las futuras generaciones, donde la energía hidroeléctrica juega un papel muy importante, ya que a pesar de que tiene un fuerte impacto ambiental en la zona donde está construida, la energía hidroeléctrica es considerada una fuente de energía renovable y limpia. Es allí donde las mini centrales hidroeléctricas juegan un papel muy importante, pues gracias a su mayor distribución de fuentes hídricas y la adaptabilidad de las mismas, pues pueden contribuir enormemente a la solución de este problema y a disminuir la cantidad de energía eléctrica que es producida por centrales que utilizan combustibles fósiles y contaminan el ambiente. La importancia radica primordialmente en que las centrales hidroeléctricas convencionales necesitan una gran cantidad de agua para su funcionamiento. Como lo vemos en esta imagen, la inferior del medio, vemos la hidroeléctrica del Guri, y en la de la derecha vemos Uribante Caparo, específicamente la represa de Pregonero. Vemos que utilizan un gran recurso hídrico para su funcionamiento. En cambio, las mini centrales hidroeléctricas, por aprovechar fuentes hídricas de menor tamaño y mayor distribución, pueden ser instaladas en prácticamente cualquier recurso hídrico. Ejemplo de esto lo vemos en nuestro país. En el mapa de la izquierda vemos la distribución de las fuentes hídricas en Venezuela. Vemos que están resaltados bastantes ríos. Estos ríos son de un tamaño considerable, pues los ríos pequeños, por cuestiones de apreciación, no salen en el mapa. Vemos que cualquiera de estos ríos puede ser aprovechado con mini centrales hidroeléctricas, en comparación con el mapa de la derecha, donde vemos que las centrales hidroeléctricas convencionales, aquellas que están resaltadas en azul, están en puntos muy localizados del país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si contáramos con las suficientes mini centrales hidroeléctricas, pudiéramos prácticamente generar la suficiente energía que utilizamos en nuestro país. Esto debido a la mayor densidad de fuentes hídricas que tiene el país. Este ejemplo se repite en Latinoamérica, en Europa y en diversos países que tienen suficiente densidad de recursos hídricos para la construcción de estas mini centrales hidroeléctricas. A continuación vamos a ver los componentes generales de las mini centrales hidroeléctricas. Los componentes de las mini centrales hidroeléctricas dependen de su configuración. Sin embargo, la mayoría de ellos poseen los mismos componentes. Es por esto que se mencionarán los componentes generales de las mini centrales hidroeléctricas, comenzando por los azud y presas. Estos son aquellos que provocan la obstrucción del cauce del río. Los azud son muros transversales al curso del río, de poca altura, que provocan un reembalso del agua sin producir una elevación notable del nivel, en comparación con las presas, que son aquellas que provocan una notable elevación del nivel del río o del afluente. En los azud y presas son muy importantes los aliviaderos. Los aliviaderos son aquel dispositivo que deben contener todas las centrales hidroeléctricas, debido a que estos permiten el paso de agua directamente desde el cauce del río desde el embalse del río hasta el cauce del río, aguas abajo. Estos aliviaderos son de vital importancia debido a que en situaciones inesperadas, como lluvias inesperadas, valga la redundancia, de hielos, etc., los caudales de los ríos o afluentes aumentan considerablemente, lo que provoca que sube el nivel de la presa o del azud. Este aumento de caudal debe ser evacuado por medio de los aliviaderos, debido a que si llegan a pasar por la central o el edificio de la central de la instalación, es decir, de la central hidroeléctrica, pueden provocar graves daños y dañar la maquinaria. Es por eso que los aliviaderos son de vital importancia para las centrales hidroeléctricas. Las tomas de agua es la estructura que permite la obtención del recurso hídrico o desvía parte del canal
del agua del azud hacia la cámara de carga. Estas tomas de agua deben estar calculadas para minimizar las pérdidas de agua y debe de contener una rejilla filtradora que evite que obstáculos sólidos entren dentro del canal. Las conducciones son aquellas tuberías, canales y túneles según el tipo esto depende del tipo de central hidroeléctrica que vayan a estar integrados dentro de la misma. Las conducciones, desde la toma de agua hasta la cámara de carga por lo general se hacen con canales, y las conducciones desde la cámara de carga hasta el edificio de la central por lo general se hacen en tuberías. La cámara de carga es aquel depósito localizado al final del canal, del cual arranca la tubería forzada. En algunos casos se utiliza como dispositivo final de regulación y su principal función es, primero, ser un dispositivo de desalinización y segundo, mantener un nivel constante para que por la tubería forzada vaya un caudal constante, lo cual maximiza las operaciones de la central hidroeléctrica, es decir, la generación de energía. La tubería forzada es la tubería que se encarga de llevar el agua desde la cámara de carga hasta la turbina. Esta debe estar preparada para soportar las presiones que produce la columna de agua y además de la sobrepresión que producen las paradas bruscas de la central. Estas sobrepresiones son ocasionadas por los golpes Ariete. El equipo eléctrico general. Este equipo eléctrico general es el que se encarga en sí de la distribución de energía directa hasta el consumidor. Y en el edificio de la central es donde están todos los equipos electromecánicos que permiten el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. El canal de descarga es aquel que se encarga de devolver el agua ya turbinada hacia el cauce del río de la cual fue extraída o hacia el más cercano. Ahora veamos que dentro del edificio de la central hidroeléctrica encontramos los equipos electromecánicos. Los equipos electromecánicos son aquellos que permiten la producción de energía eléctrica y la transformación de la energía hidráulica en energía eléctrica. Dentro del edificio de la central encontramos lo que son las bancadas, las turbinas, los generadores, los alternadores, los paneles de control, etc. Vale la pena destacar las turbinas hidráulicas. Las turbinas hidráulicas es el elemento clave de la minicentral. Aprovecha la energía cinética y potencial que contiene el agua transformándola en un movimiento de rotación que es transferido mediante un eje al generador para producir la energía eléctrica. Existen dos tipos o dos categorías básicas de las turbinas hidráulicas, las turbinas de acción y las de reacción. Las turbinas de acción son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo de agua para hacerlas girar. El tipo más utilizado es la turbina Pelton. La turbina Pelton se emplea en saltos elevados que tienen poco caudal. Está formada por un rodete, el cual es un disco circular, y por álabes en forma cóncava. Estos álabes permiten maximizan la fuerza del agua debido a que están diseñados de tal manera de que cuando el agua que es enviada por el inyector incide entre ellos, incide de manera perpendicular. Esto para, como dije, maximificar el torque que se le aplica a la turbina. Es por esto que estas turbinas presentan un rendimiento mayor al 90%. Y bueno, a la parte de la derecha vemos una gráfica del rendimiento en base al caudal de equipamiento. Recordemos que el rendimiento viene referido a la cantidad de energía aprovechada en base a la disponible. Vemos que las turbinas Pelton son de gran utilización en las mini centrales hidroeléctricas debido a que su rendimiento es prácticamente independiente del caudal de equipamiento. Vemos que con un rendimiento con un caudal de equipamiento superior al 10%, tiene ya un rendimiento superior al 70%. Y que a partir de un 30% el rendimiento es mayor al 90%, lo cual lo hace una máquina bastante eficiente. Continuemos con la turbina de flujo cruzado. Las turbinas de flujo cruzado son conocidas también como de doble impulsión. Estas se pueden instalar en saltos desde 1 hasta 200 metros con un rango de variación de caudales bastante grande. La turbina de flujo cruzado posee una maquinaria como tal muy interesante. Ella tiene un inyector de sección rectangular, el cual envía el agua hacia un distribuidor. El distribuidor se encarga de encauzar el agua hacia el rodete, el cual está conformado por diferentes palas en orientación cilíndrica o en un arreglo cilíndrico, el cual permite el aprovechamiento doble
del flujo del agua, debido a que incide en la parte superior y en la parte inferior. Vemos que el rendimiento de este tipo de turbina es un rendimiento bastante constante. A partir del 20% ya es inferior al 80%, sin llegar al 85%. Las turbinas de reacción son bastante utilizadas. Estos tipos de turbinas cuentan con un diseño de rotor que permite aprovechar la presión del agua en la entrada para convertirla en energía cinética, que posteriormente se convertirá en energía eléctrica. Esto hace que cuando el agua salga del rotor o de la turbina salga con una presión menor que la presión atmosférica. Dentro de las más usadas encontramos la turbina Francis y la turbina de hélice. Las turbinas Francis, estas turbinas se adaptan muy bien a todo tipo de saltos y caudales y cuentan con un rango de utilización muy grande. Se caracteriza por recibir el flujo de agua en dirección radial y expulsarlo en dirección axial. El rendimiento de estas turbinas es superior al 90%, pero con caudales de equipamiento considerables o eficientes, o mejor dicho, ideales, superiores al 70%. El funcionamiento de este tipo de turbinas es bastante interesante. El agua entra por la cámara de entrada, la cual es la que permite la regulación del flujo de agua, y se dirige hacia el armazón o el armazón de forma de caracol de la turbina. Esta tiene esta forma debido a que así minimiza las pérdidas de carga producidas por las tuberías normales. De igual manera reduce de manera considerable los torbellinos que se forman durante el flujo normal. A partir de este flujo, encontramos que después vienen los álabes móviles. Estos álabes móviles son aquellos que transforman o que dirigen la energía de presión en energía cinética, que es enviada hacia el rodete, o que tiene forma de turbina, mejor dicho, el cual transforma esta energía cinética, que anteriormente fue transformada de energía de presión en energía cinética, y la transforma en energía mecánica, la cual es enviada directamente hacia el generador de la central. En la parte de la derecha vemos lo que es una turbina Francis real. Es una máquina, un dispositivo bastante complejo y es de verdad muy interesante. Las turbinas de hélice. Las instalaciones con turbinas de hélice se componen básicamente de una cámara de entrada, un distribuidor fijo, un rodete con 4 o 5 palas fijas en forma de hélice de barco, como el que podemos apreciar en la imagen, y un tubo de aspiración. Vemos que de los tipos de turbinas de hélice, el que posiblemente se use más en las mini centrales hidroeléctricas son el tipo Kaplan, debido a que poseen un mayor rendimiento o con caudales de equipamiento menores. Es por esto que es uno de los tipos más utilizados en las mini centrales hidroeléctricas. También son utilizados el tipo Francis Pelton y el de flujo cruzado. El Kaplan se utiliza en saltos pequeños y caudales variables, el Francis en saltos más elevados con variaciones de caudal moderadas, y el Pelton en grandes saltos independientes de la variación del caudal. Ahora vamos a ver lo que puede ser considerado como el corazón de las centrales hidroeléctricas, el cual es el generador. Esta es la máquina que transforma la energía mecánica de rotación de la turbina en energía eléctrica. El generador basa su funcionamiento en la inducción electromagnética. Su principio de funcionamiento es la ley de Faraday, mediante la cual cuando un conductor eléctrico se mueve en un campo magnético se produce una corriente eléctrica a través de él. Este es el generador o alternador. En la imagen podemos ver un generador que es utilizado en las microcentrales hidroeléctricas. Continuamos con los tipos de minicentrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas, y dentro de ellos las minicentrales hidroeléctricas, están muy condicionadas por las peculiaridades y características que presenta el lugar donde vayan a ser ubicadas. Cuando se vaya a poner en marcha una de estas instalaciones, se deben tener en cuenta la topografía del terreno, que va a influir tanto en la obra civil como en la maquinaria a ser usada en la central. Es por ello que entre la clasificación general de las turbinas hidroeléctricas encontramos que las más usadas en las mini centrales hidroeléctricas son las centrales de agua fluyente y la central de pie de presa. La central de agua
captan una parte del caudal del río y lo trasladan hacia la central. Una vez utilizado este caudal, se devuelve hacia el río o hacia el más cercano. Es decir, es aquel aprovechamiento en el que se desvía parte del agua del río mediante una toma y a través de canales o conducciones se lleva hacia la central donde será turbinada y donde se hará la obtención de la energía eléctrica. Características de este tipo de central: tenemos que el edificio se encuentra alejado del cauce del río con la finalidad de generar un salto de agua considerable. Dependen directamente de la hidrología de la zona, ya que no tienen capacidad de regulación del caudal turbinado y este puede ser muy variable. Estas centrales cuentan con un salto útil prácticamente constante. La potencia depende directamente del caudal que pasa por el río. Es por esto que para este tipo de minicentrales hidroeléctricas se recomienda instalar turbinas Francis Pelton y de flujo cruzado, ya que este tipo de turbinas pueden aprovechar de manera más eficiente los saltos de agua y, en específico, el tipo Pelton y de flujo cruzado son independientes del caudal, que, como dicen una de las características, puede ser muy variable. El central de pie de presa es aquel aprovechamiento en el que existe la posibilidad de construir un embalse en el cauce del río para almacenar las aportaciones de este, además de las aguas procedentes de las lluvias y el deshielo. Características de este tipo de central son que el edificio de la minicentral está situado aguas abajo del embalse, cuentan con la capacidad de la regulación del caudal de salida, que será turbinada en los momentos que se precise. Esto viene más que todo referido a las horas pico en las cuales se requiere mayor energía y por ende mayor caudal o mayor cantidad de agua disponible. La toma de agua de la central se encuentra en la denominada zona útil, que contiene el total del agua que puede ser turbinada. Esta zona útil no se encuentra en el fondo de la presa, se encuentra más arriba, debido a que el fondo de la presa es utilizado como una estructura o dispositivo de desalinización del agua. Es decir, evita que la arena vaya por la tubería forzada hacia la central, pues porque este tipo de sedimento puede ocasionar el desgaste acelerado de los componentes de la minicentral hidroeléctrica. Este tipo de central, las centrales de pie de presa, pueden aprovechar embalses destinados a otros usos, como son los embalses de riego o abastecimiento de agua en poblaciones. Para este tipo de minicentral es muy acertado utilizar turbinas de tipo Francis y Kaplan, pues aprovecha la presión del agua en mayor escala y además de esto necesitan un caudal de equipamiento elevado para generar su máximo rendimiento. Ahora vamos a ver lo que es el uso de las minicentrales hidroeléctricas, el uso de las minicentrales hidroeléctricas. Como ya hemos comentado anteriormente, las centrales de pequeña escala, comúnmente llamadas microcentrales hidroeléctricas, son aquellas que se instalan y aprovechan pequeños caudales o caídas de agua para brindar electricidad a hogares y a pequeñas fincas. Estas generan una potencia desde 1 hasta 50 kilovatios. La ejecución de proyectos de este tipo de centrales hidroeléctricas en su mayoría son del sector privado y artesanales. No obstante, existen empresas que ofrecen el equipamiento y la asesoría para la instalación de este tipo de centrales hidroeléctricas. Un ejemplo de estas centrales es Bernis Motors, la cual es una empresa española que tiene el servicio, o mejor dicho, presta el servicio de la instalación de microcentrales hidroeléctricas para la generación eléctrica en hogares. Podemos ver algunas imágenes de los generadores que ellos utilizan. Continuamos con el uso de las minicentrales hidroeléctricas en comunidades y pequeñas empresas. El uso de las minicentrales eléctricas en comunidades, pues por lo general se hacen para comunidades que están aisladas o empresas que requieren un suministro eléctrico elevado. Estas son minicentrales que obviamente de mayor capacidad que las microcentrales, pueden generar desde 50 hasta 10.000 kilovatios en dependencia de las necesidades de la empresa y del recurso hídrico disponible. Alrededor del mundo existen varios proyectos de este tipo. Ejemplo de este proyecto es el de SABES, la cual es una asociación apolítica sin fines de lucro de El Salvador. Está instalado 5 centrales hidroeléctricas en El Salvador, o mejor dicho, 5 mini centrales hidroeléctricas en El Salvador. Algunas pueden ser consideradas también como microcentrales hidroeléctricas por la generación que tienen. Vemos en la siguiente tabla varios datos muy interesantes de este tipo de minicentrales, entre ellos la potencia, que van desde 58 hasta 14 kilovatios, la caída de agua utilizada,
el caudal de equipamiento y, muy importante, el costo de la inversión o la construcción de estas mini centrales hidroeléctricas. Vemos que el costo va desde $200.000 hasta $60.000. Y para ver, en relación al costo, vemos las familias beneficiadas. Bueno, esto es una de las ventajas que comentaremos más adelante de las mini centrales hidroeléctricas, la cual es que poseen un costo elevado. A continuación vemos algunas imágenes de estas mini centrales hidroeléctricas de El Salvador. Vemos la de Minicarpa, la cual tiene una SUT que genera una poca elevación del nivel del río. Vemos el aliviadero, vemos la turbina utilizada, la cual es un tipo de turbina de flujo. Vemos el generador que posee y también podemos ver unas imágenes de la mini central hidroeléctrica del Junquillo. Esta tiene una turbina del tipo Pelton y bueno, es la que genera aproximadamente 14 kilovatios y beneficia 44 familias. Esta central así de pequeña. En Venezuela tenemos como ejemplo la empresa CBG Edelca. Esta se ha caracterizado por el desarrollo del potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Carení, por su dedicación a la conservación del medio ambiente, así como el apoyo que brinda a las comunidades indígenas que hacen vida en la cuenca, a las cuales les suministra energía eléctrica por medio de pequeñas centrales hidroeléctricas, como son estas que aparecen en la tabla. Son aproximadamente 7 mini centrales hidroeléctricas. Podemos observar en la tabla la potencia que estas centrales hidroeléctricas generan. Vemos el tipo de turbina y la caída de agua. Este tipo de centrales hidroeléctricas no solamente son aprovechadas por las comunidades indígenas, sino también por pequeñas empresas que funcionan en esta cuenca, la cuenca del río Carení. Ahora vamos a ver lo que son las ventajas de las mini centrales hidroeléctricas. Tenemos que no necesitan combustible, trabajan con la fuerza del agua, que es inagotable, por lo tanto generan energía limpia. No contaminan el medio ambiente porque no producen gases de efecto invernadero durante su funcionamiento. Sin embargo, tienen un fuerte impacto ambiental en la zona donde están instaladas. Eso es una de las desventajas. Otra de las ventajas que poseen las mini centrales hidroeléctricas es que son muy adaptables, lo que permite el aprovechamiento de cualquier recurso hídrico que se tenga en la zona. Las comunidades aisladas pueden abocarse a otras formas de desarrollo tecnificado. Gracias a estas mini centrales hidroeléctricas que le proporcionan energía, pueden tecnificar más lo que es la salud, la educación, entre otras áreas. Permite la independización del sistema eléctrico o de empresas encargadas de suministrar energía. En operación, las mini centrales hidroeléctricas presentan costos bajos de mantenimiento. Y son una alternativa muy viable a las centrales eléctricas que funcionan con combustibles fósiles para la recuperación de cargas de grandes líneas y en general para el suministro eléctrico que estas centrales que funcionan con combustibles fósiles generan. Desventajas de las mini centrales hidroeléctricas. Como comenté anteriormente, a pesar de que son centrales hidroeléctricas a pequeña escala, presentan un costo bastante elevado. Esto debido a que poseen bastantes componentes que a su vez son costosos. Ellas provocan un fuerte impacto ambiental en el lugar donde las instalaciones de la mini central se encuentran. Este impacto ambiental viene referido a lo que es el impacto visual, la contaminación visual y además de eso, el cambio en la fauna, la ecología y la flora de la zona donde se instala la central hidroeléctrica. Es decir, crean un pequeño cambio en el microclima de la zona. Su uso está limitado a los recursos hídricos disponibles, es decir, dependen de sus variaciones y de la durabilidad de los mismos. Este último punto está fuertemente influenciado por el cambio climático, cambio que busca apaciguar la aplicación y el aprovechamiento de estas mini centrales hidroeléctricas. No obstante, la energía hidráulica y su aprovechamiento con centrales hidroeléctricas de cualquier envergadura presentan una gran viabilidad en un desarrollo energético sostenible y limpio para la humanidad, por lo que el desarrollo de estos proyectos enfocados en las mini centrales hidroeléctricas son de vital importancia si queremos mantener el planeta sano y cuidar el ambiente. Gracias por su atención. Cualquier duda estaré revisando el canal.